Bueno, para hoy el tema es depreciaciones contables y fiscales, tratar de ver ahí la diferencia entre lo que es depreciación contable y lo fiscal y hacer algunas precisiones y aclaraciones al respecto, ¿no? Para eso va a estar con nosotros acompañándonos Marta Escobedo, aquí está con nosotros. Igual, la temática igual que siempre, una hora y al final dejamos ahí algunas pues preguntas, respuestas ahí de los que quieran participar. Bien, Marta, pues aquí estamos todo listo para aquí, ¿no? Buenos días, yo soy Marta Escobedo, colaboradora de Ramos Ortiz Los Mochis, y empezaremos con el tema de depreciaciones contables y fiscales. Bienvenidos todos. Los temas que vamos a considerar en esta exposición van a ser las definiciones, algunas diferencias entre depreciación contable y fiscal, qué son las amortizaciones. Veremos los fundamentos legales de ambas, de depreciaciones contables, fiscales y amortizaciones. Vamos a tocar también qué son las inversiones, claro, que es a lo que le aplicamos la depreciación y la amortización. Los tipos de depreciación que podemos aplicar. Veremos algunos ejemplos. Estaremos viendo también el factor de actualización. Precisaremos un poco acerca de la depreciación fiscal. Y veremos los porcientos máximos permitidos en la ley. Ok, empezamos entonces. La depreciación y amortización corresponde a un reconocimiento racional y sistemático del costo de los bienes o activos intangibles, representados por un derecho, distribuidos durante su vida útil estimada, con el fin de obtener los recursos necesarios para la reposición de los mismos, de manera que se conserve la capacidad operativa o productiva del ente público. Es decir, la depreciación y amortización es aplicar el costo de un activo fijo durante un cierto tiempo determinado para poder estimar resultados de acuerdo a ese costo que tuvimos, sin aplicarlo directamente todo en un solo ejercicio, estimando cierta vida útil para un bien. Si nos vamos ya a definiciones más específicas, de acuerdo a la norma, de acuerdo a las normas de información financiera, tenemos que depreciación es el procedimiento de contabilidad que tiene como fin distribuir de una manera sistemática y razonable el costo de los activos fijos tangibles, menos su valor residual, si lo tiene entre la vida útil estimada de los componentes, ya que no todos los activos fijos cuentan con componentes adicionales. Por lo tanto, la depreciación contable es un proceso de distribución y no de evaluación. Es lo que les comentaba hace un momento. La depreciación es aplicar en cierto tiempo de una manera. En este caso nos dice que es de una manera sistemática, o sea, no puede ser como yo quiera, y razonable el costo de los activos fijos, y es muy importante precisar que la norma nos difiere en que sean activos fijos tangibles. ¿Y qué pasa con los intangibles? Pues para eso tenemos la amortización. La amortización es la distribución sistemática del costo de un activo intangible entre los años de su vida útil estimada. Esto viene en el párrafo 10 de la NIF C8 y la parte de depreciación viene dentro de la NIF C6. Pero la ley del impuesto sobre la renta también nos hace ciertas diferencias y nos hace ciertas definiciones. Por ejemplo, hablando ya de qué es una inversión, y para los efectos de la ley de renta nos dice que las inversiones son los activos fijos, los cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, de conformidad con los siguientes conceptos. Activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utilizan los contribuyentes para la realización de sus actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso del tiempo. Gastos diferidos. Los gastos diferidos son los activos intangibles representados por bienes
o derechos que permitan reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un producto, usar, disfrutar o explotar un bien por un periodo limitado inferior a la duración de la actividad de la persona moral. Es decir, la norma y la ley se complementan de cierto modo y ambas coinciden en que un activo fijo pues es depreciable porque es un activo tangible y un gasto diferido en este caso es un activo intangible, por lo tanto se amortiza. Lo veremos más adelante también. ¿Qué son los cargos diferidos? Los cargos diferidos son aquellos que reúnen los requisitos señalados en el párrafo anterior, es decir, los gastos diferidos, excepto los relativos a la explotación de bienes del dominio público o a la presentación de un servicio público concesionado, pero cuyo beneficio sea por un periodo ilimitado que dependerá de la duración de la actividad de la persona moral. También tenemos erogaciones en periodos preoperativos, y estos son aquellos que tienen por objeto la investigación, el desarrollo, relacionados con el diseño, elaboración, mejoramiento, empaque o distribución de un producto, así como con la prestación de un servicio, siempre que las erogaciones se efectúen antes de que el contribuyente enajene sus productos o preste sus servicios de forma constante. Es decir, la ley también nos hace precisiones acerca de cargos diferidos o las erogaciones que se puedan tener en periodos preoperativos y cómo debemos manejarlos. Y si nos vamos de acuerdo a la norma, las normas de información financiera también nos definen la parte de los activos fijos. Por ejemplo, en la NIF C6, que se llama Propiedades, Planta y Equipo, nos dice que esta pregunta responde a que se establece un tratamiento contable que debe darse a estos que son específicos, pues, y no les aplica a la industria extractiva, a los servicios públicos, agrícolas, ganaderas, pesqueras, ni a las instituciones de crédito, de seguros y organizaciones auxiliares. Las propiedades, planta y equipo también son conocidos como los activos fijos y son bienes tangibles. Tienen un objeto en específico. En este caso es el uso o usufructo de los mismos en beneficios de la entidad, la producción de artículos para su venta o para el uso de la propia entidad y la prestación de servicios a la entidad, a su clientela o al público en general. La adquisición de estos bienes denota el propósito de utilizarlos y no de venderlos en el curso normal de las operaciones de la entidad. Esto es la parte para poder diferenciar de lo que estoy adquiriendo, qué va a ser activo fijo y qué no. Por ejemplo, si compramos equipo de cómputo y yo no me dedico a vender equipo de cómputo, va a ser parte de mi activo fijo, ya que lo voy a usar para incrementar mis ventas, para atender a mis clientes, etcétera, pero no para venderlos. Como se puede observar, en ley se toca la definición de los gastos diferidos, cargos diferidos y erogaciones realizadas en periodos preoperativos. La norma también lo menciona. Nada más que la técnica contable establece su tratamiento dentro de la NIF C8, que son activos intangibles. Y aunque prácticamente la aplicación de los activos fijos y los intangibles es muy similar, la técnica contable establece que los primeros se deprecian y los segundos se amortizan. Es por ello que se aclaran ambas definiciones. A continuación vamos a mostrar algunas tablas donde tenemos los conceptos de ley y de norma para ver las diferencias y ver que no siempre vamos a tener los mismos importes hablando de depreciaciones o de activos fijos incluso. Por ejemplo, ¿cuál es el valor a considerar como activo fijo? Si nos vamos a ley, nos dice que el monto original de la inversión, el famoso MOI, comprende, además del precio del bien, los impuestos efectivamente pagados con motivos de la adquisición o importación del mismo, a excepción del impuesto al valor agregado, así como las erogaciones por conceptos de derechos, cuotas compensatorias, fletes, transportes, acarreos, seguros contra riesgos de la transportación, manejo, comisiones sobre compras y honorarios a agentes aduanales. Tratándose de las inversiones en automóviles, el monto original de la inversión
también incluye el monto de las inversiones en equipo de blindaje. Entonces, la ley precisa hasta dónde me va a incluir ese monto original de la inversión y hasta dónde ese monto va a ser el monto para empezar a depreciar. Pero la norma, dentro de la NIF C6, le dice que deberán evaluarse al costo de adquisición, al costo de construcción o, en su caso, a su valor equivalente. Pero el costo de adquisición incluye el precio neto pagado por los bienes sobre la base de efectivo o su equivalente, más todos los gastos necesarios para tener el activo en el lugar y condiciones que permitan su funcionamiento. Por ejemplo, aquí se incluye los derechos, los gastos de importación, los fletes, los seguros, los gastos de instalación, etc. Es decir, desde que adquiero el bien y hasta que lo tengo ya en funcionamiento, todos esos gastos forman parte del costo de adquisición del activo fijo, a diferencia de la parte del impuesto sobre la renta. Aquí ya tendríamos una diferencia. Contablemente yo puedo tener un activo fijo con un valor superior al que voy a empezar a depreciar para efectos fiscales. En el caso de construcciones, me dice que el costo de la construcción incluye costos indirectos e indirectos ocurridos en la misma, tales como materiales, mano de obra, costos de planeación e ingeniería, gastos de supervisión y administración, impuestos y gastos originados por préstamos obtenidos específicamente para este fin, que se devenguen durante el periodo efectivo de la construcción. Entonces, los montos que puedo llegar a tener en una empresa como monto original de la inversión no siempre va a ser el mismo que el que voy a tener contablemente registrado. Algunos aspectos relevantes para determinar la vida útil del bien vienen especificados dentro de la NIF C6 que tanto hemos mencionado. Para determinar la vida útil del componente, en este caso de algunos activos que los tienen, se deben de tomar en cuenta todos los factores siguientes. Por ejemplo, la utilización prevista del componente. El uso se evalúa por referencia a la capacidad del componente o al producto físico que se espera del mismo. Otro punto puede ser el desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, tales como el número de turnos de trabajo, el uso del componente, el programa de reparaciones y mantenimiento, el grado de cuidado y conservación mientras el componente no está siendo utilizado, la obsolencia técnica, por razones de seguridad, de índole ambiental o comercial, procedente de los cambios o mejoras en la producción o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtiene con el componente. Otro punto puede ser los límites legales sobre restricciones similares sobre el uso del componente, tales como las fechas de caducidad, de los contratos de arrendamiento relacionados. Es decir, en el caso de la vida útil de un bien se tienen que tomar todos estos aspectos, porque yo puedo estimar que el bien me va a durar 10 años, pero si no le doy los mantenimientos necesarios, a lo mejor dura 8. Y entonces afectamos las proyecciones que pueda tener la empresa de manera financiera. Otra diferencia es cómo se deprecia. Por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta nos dice que las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación en cada ejercicio de los porcientos máximos autorizados por la ley sobre el monto original de la inversión. El contribuyente podrá aplicar porcientos menores a los autorizados. Sin embargo, el porciento elegido será obligatorio y podrá cambiarse sin exceder del máximo autorizado. Tratándose del segundo, es decir, de querer cambiarlo, del segundo y posteriores cambios, deberán transcurrir cuando menos 5 años desde el último cambio. Cuando el cambio se quiera realizar antes de que transcurra dicho plazo, se deberá cumplir con los requisitos que establece el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Y qué nos dice la norma? También en la NIF C6 nos dice que la depreciación puede hacerse basándose en el tiempo o en unidades producidas, dependiendo del tipo de activo que estemos hablando. Dentro de cada uno de dichos criterios existen varios métodos alternativos y debe optarse el que se considere más adecuado, según las políticas de la empresa y las características del bien.
Y conviene recordar que las tasas de depreciación establecidas por la Ley del Impuesto sobre la Renta no son siempre las adecuadas para distribuir el total a depreciar entre la vida de los activos fijos, y que a pesar de aplicar la depreciación acelerada como incentivo o fiscal, contablemente debe calcularse y reconocerse la depreciación de acuerdo con la vida estimada de dichos activos. Es decir, si tenemos beneficios fiscales, si las tasas de depreciación son diferentes, es otra de las diferencias que nos vamos a encontrar al momento de ver cuál es mi depreciación contable y cuál es mi depreciación fiscal. Contablemente o financieramente siempre debemos mostrar la realidad de la empresa. Entonces no puedo mostrar o adelantar importe dentro de las depreciaciones porque financieramente me afecta. Puedo hacer que los directivos, que la gente que toma decisiones quiera invertir nuevamente en activos fijos cuando aún no es necesario. Y esto por registrar o hacer contabilidades fiscales antes que financieras, o al revés. Entonces, es importante siempre mostrar la realidad de la empresa. Hablando del método de depreciación de acuerdo a la norma, nos dice que el método utilizado debe reflejar el patrón con base en el cual se espera que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros del componente. Existen diversos métodos de depreciación para distribuir el monto depreciable de un componente de forma sistemática y racional a lo largo de su vida útil. Entre los métodos se incluyen el método de actividad, el método de línea recta, que creo es el más común, métodos de cargos decrecientes, métodos de depreciación especial. Pero el método elegido debe aplicarse uniformemente en todos los periodos, a menos que se haya producido un cambio en el patrón esperado de obtención de dichos beneficios económicos futuros. Entonces, pudiéramos cambiarlo, pudiéramos ampliarlo o hacerlo más lento incluso, ¿no? El método de depreciación. Un ejemplo de depreciación contable es muy simple. Por ejemplo, la adquisición de una maquinaria. Tenemos un monto original de la inversión de 3 millones. La empresa estima que esa maquinaria nos va a producir durante 5 años, por eso tenemos un 20% de tasa de depreciación. Tendríamos una depreciación anual de 600,000 pesos. Entre 12 meses tenemos una depreciación mensual de 50,000 pesos. Pero debemos aplicar meses completos de uso en el ejercicio. En este caso tenemos 4 meses. Entonces, tenemos una depreciación contable del ejercicio de 200,000 pesos por esta maquinaria, que no precisamente va a ser la misma que la fiscal, y no hablando específicamente del factor de actualización, que lo veremos más adelante. Simplemente hablando de números contables y fiscales, pudiéramos tener una diferencia. En cuanto a cuando comenzamos a depreciar, también tenemos diferencias respecto a ley y a norma. Por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta me dice que las inversiones empezarán a deducirse a elección del contribuyente, ya sea a partir del ejercicio en que se inicie la utilización de los bienes o desde el ejercicio siguiente. Entonces, el contribuyente podrá no iniciar la deducción de las inversiones para efectos fiscales a partir de que se inicien los plazos a que se refiere este párrafo. En este último caso, podrá hacerlo con posterioridad, perdiendo el derecho de deducir las cantidades correspondientes a los ejercicios transcurridos, desde que pudo efectuar la deducción y hasta que inicie la misma, calculadas aplicando los porcientos máximos autorizados por la ley. Entonces, de acuerdo a la ley, tengo 2 opciones. Los puedo empezar a depreciar desde que los adquiero o a partir del ejercicio siguiente. Si lo hago posteriormente, pierdo ese periodo que no lo utilice, que no lo aplique. De acuerdo a la norma, dentro del anexo 6, me dice que la depreciación debe calcularse sobre bases y métodos consistentes a partir de la fecha en que se empiecen a utilizarse los activos fijos, y estos deben cargarse a resultados en los renglones de costos y gastos que correspondan.
salvo por la porción que debe incluirse en el costo de otro activo fijo, si fuera el caso. Entonces, la ley me da dos opciones. La norma me dice, no, a partir de que empieces a utilizarse. ¿Por qué? Porque a partir de entonces yo puedo llegar a tener efectos dentro de mis resultados, porque ya tengo un activo fijo nuevo o algún... entonces, eso quiere decir que de acuerdo a la norma, puedo empezar a depreciar mis activos fijos, pero de acuerdo a ley todavía no. Entonces, es otra de las diferencias que tenemos entre las depreciaciones contables y las depreciaciones fiscales. En el caso de activos ociosos, en periodo operativo, o en los casos en que una empresa exceda considerablemente su periodo preoperativo y de instalación, a lo que es razonable en empresas similares, la depreciación debe registrarse con cargo a una cuenta de pérdida. ¿Qué pasa en los ejercicios irregulares? Esto lo establece la ley, ¿no? Dice que tratándose de ejercicios irregulares, la deducción correspondiente se efectuará en el porciento que represente el número de meses completos en el ejercicio, en los que el bien haya sido utilizado por el contribuyente, respecto de 12 meses. Cuando el bien se comience a utilizar después de iniciado el ejercicio y en el que se termine su deducción. Esto se efectuará con las mismas reglas que se aplican para los ejercicios irregulares. Ahorita veremos un poquito de esto y de qué pasa en los ejercicios irregulares. La depreciación fiscal y contable del ejercicio diferirán por los porcientos de depreciación señalados e incluso por los montos originales de la inversión que podemos llegar a tener, como ya lo comentaba. Otra de las principales diferencias entre el manejo contable y el fiscal de los activos fijos es la actualización de la depreciación fiscal. Es decir, para determinar el impuesto sobre la renta, la depreciación de los activos fijos se ajustará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido, desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que el bien hubiera sido utilizado durante el ejercicio. Ahorita vemos un ejemplo de cómo se realiza el factor de actualización. Pero contablemente no se prevé una actualización directa de la depreciación, entonces contablemente acomodamos algunos importes muy diferentes a los que fiscalmente puedo tener. Sí, pero lo sigo limpiando y le sigo, como que le sigue saliendo. O sea, nunca les corrió el monte. Y ahora ya tenía dentro, pero ya pero le sigo poniendo. De acuerdo al artículo 31, la actualización es el siguiente. Me dice el artículo, los contribuyentes ajustarán la deducción determinada multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido, desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que el bien haya sido utilizado durante el ejercicio por el que se efectúe la deducción. Por ejemplo, tenemos la fórmula, el factor de actualización. Tengo el índice nacional de precios del consumidor del mes de adquisición entre el índice nacional de precios al consumidor del último mes de la primera mitad del periodo en el que el bien haya sido utilizado. Y abajo viene un ejemplo. Por ejemplo, cuando es ejercicio completo, si yo lo adquirí en diciembre del ejercicio anterior, quiere decir que, recordemos que son meses de uso completo, entonces este ejercicio sí tendría los 12 meses para depreciarlo. Por lo tanto, mi último mes de la primera mitad sería junio, la mitad, el último mes de la primera mitad. ¿Qué pasa en ejercicio cuando los meses son impares? ¿Ok? En este caso, por ejemplo, tenemos que se adquirió en mayo, por lo tanto empiezo a depreciarlo de junio a diciembre. La mitad me caería pues en septiembre, por así decirlo, pero yo tomo el último mes de la primera mitad completa, por así decirlo. O sea, tengo junio, julio y en agosto sería mi último mes de la primera mitad. Porque recordemos que tienen que ser pues, meses completos también en el caso de aplicar la parte del factor.
Un ejemplo, el mismo ejemplo de la maquinaria que veíamos anteriormente. Es el mismo monto original de la inversión, tenemos una tasa de depreciación de acuerdo a ley, como es maquinaria del 10%, tengo entonces una depreciación anual de 300,000 pesos entre 12 meses, una depreciación mensual del 25%, por los meses completos de uso, son los mismos 4 meses que veíamos en el ejemplo anterior, y tengo una depreciación del ejercicio de 100,000 pesos. Entonces, si nos vamos al ejemplo anterior, estamos en la mitad. O sea, yo estimo que mi maquinaria va a tener 5 años de vida útil o en 5 años va a producir las unidades que ya trae estimadas, porque hay maquinaria que así es. Sin embargo, para efectos fiscales es muy diferente. Y los impactos financieros que podemos mostrar, si todo registramos fiscalmente y no contablemente, si se fijan, son muy distintos. Tenemos como es depreciación fiscal, la aplicación del factor de actualización. Aquí abajo viene cómo sacamos el factor de actualización y nos da una depreciación fiscal actualizada del ejercicio de 101,220 pesos, con casi 100,000 pesos de diferencia ya actualizada de depreciación. ¿Qué pasa cuando damos de baja los activos? Bueno, para la baja de los activos, ya sea por enajenación, obsolencia o pérdida, tanto la SNIF como la ley nos establecen un procedimiento que deberá seguirse, el cual es distinto en cada caso. También traemos una tabla de eso. Por ejemplo, el artículo 31 de la Ley de Renta nos dice: cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando estos dejen de ser útiles para obtener ingresos, deducirá en el ejercicio en que esto ocurra la parte aún no deducida. En el caso de que los bienes dejen de ser útiles para obtener los ingresos, el contribuyente deberá mantener sin deducción un peso en sus registros. Esto es lo común que hemos visto en las empresas. Ello no es aplicable a las inversiones parcial o totalmente no deducibles. Las pérdidas serán deducibles en el ejercicio en que ocurran y será igual a la cantidad pendiente de deducir a la fecha en que se sufre. Cuando los activos fijos no identificables individualmente se pierdan por caso fortuito o fuerza mayor o dejen de ser útiles, el monto pendiente por deducir de dichos activos se aplicará considerando que los primeros activos que se adquirieron son los primeros que se pierden. Entonces, la ley ya nos dice qué tratamiento le vamos a dar de manera fiscal, pero la norma también nos dice: al momento de que un activo es retirado de servicio, debe abonarse su costo a la cuenta relativa y cancelarse la depreciación acumulada. El valor neto en libros más el costo de la reducción y disposición menos el valor realizado o de desecho arrojará una utilidad o pérdida que debe ser reflejada en los resultados del ejercicio. El seguir o no calculando la depreciación de estos bienes y a qué tasas depende si en las circunstancias la ociosidad afecta la vida probable de los mismos. Al abandonarse un activo fijo, debe registrarse a su valor de realización y este es inferior al valor neto en libros. La pérdida deberá cargarse a resultados. Atendiendo a su importancia relativa, el importe del activo fijo abandonado debe presentarse en un renglón especial. Es decir, de acuerdo a norma, siempre debo reflejar lo que está pasando en mi empresa. De acuerdo a norma, entonces, debo reflejar si lo cancelé, si lo vendí, qué le pasó, pero cancelar la depreciación acumulada. O sea, ya eso ya no va a existir contablemente. Pero para efectos de renta, recordemos que en mi papel de trabajo debo de dejarles, si aún lo tengo ahí en existencia, debo dejarme el valor por lo menos de $1. Entrando ya a los porcientos máximos autorizados, esto es específicamente para efectos fiscales. El artículo 33 nos dice cuáles son los porcientos máximos autorizados tratándose de gastos y cargos diferidos, así como para las erogaciones realizadas en periodos preoperativos. Mencionamos algunos, no estoy enlistando todos los porcentajes, son los más comunes. Por ejemplo, es el 5% para cargos diferidos, el 10% para erogaciones realizadas en periodos preoperativos,
Ya, eso en cuanto a gastos y cargos diferidos un poquito más comunes que tenemos. De acuerdo al artículo 34 de la Ley de Renta, mediados los porcientos máximos autorizados tratándose de activos fijos tangibles los pudiéramos definir, y son los siguientes. Por ejemplo, tratándose de construcciones, el más común es el 5%. Tratándose de mobiliario y equipo de oficina, tenemos un 10%, un 6% para embarcaciones, tratándose de aviones, un 25% para los dedicados a la aerofumigación agrícola y un 10% para los demás. Recordemos que siempre y cuando sean indispensables para mi actividad. Por eso el 25% lo especifica para los dedicados a la aerofumigación agrícola en este caso. Es un 25% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques. Todo esto que viene enlistado, todos estos porcentajes enlistados, nos sirven para poder diferenciar los activos en mis papeles de trabajo, para saber dónde los voy a ubicar. Por ejemplo, equipo de transporte, 25%, automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques. Nos hemos encontrado casos donde a lo mejor tengo una cédula por cada tipo de equipo de transporte, pero también hay casos donde la empresa los puede tener revueltos o los puede tener por sucursal para efectos financieros. Sin embargo, para efectos fiscales, ¿cómo hacer una cédula específica por activo? Bueno, la ley nos puede servir, estos porcentajes nos pueden servir para eso también. Tenemos un 30% para computadoras de personales de escritorio y portátiles, servidores, impresoras, lectores ópticos, graficadores, en pocas palabras lo que nosotros llamamos equipo de cómputo también, ¿no? Tratándose de comunicaciones telefónicas, viene su porcentaje específico para cada equipo de comunicación. Por ejemplo, 5% para las torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica, un 8% para sistemas de radio, incluyendo equipos de transmisión y manejo que utiliza el espectro radioeléctrico. Tenemos un 10% para equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos de planta interna que no forman parte de la conmutación y cuyas funciones se enfocan hacia las troncales que llegan a la central telefónica. Son muy específicos de acuerdo a la actividad también que puede llegar a tener la empresa o a las necesidades de adquirir estos activos fijos. Hay un 25% para equipo de la central telefónica destinado a la conmutación de llamadas de tecnología distintas a la electromecánica y un 10% para los demás casos. Existen también los porcientos utilizados para las comunicaciones satelitales, 8% para el segmento satelital en el espacio, 10% para el equipo satelital en tierra y vienen sus especificaciones. Un 100% para adaptaciones que se realizan a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo, siempre que dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las personas con discapacidad, a que se refiere el artículo 186 de esta ley, el acceso y uso de las instalaciones del contribuyente. Hay un 100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de energía, de electricidad eficiente. Un 25% para bicicletas convencionales, bicicletas y motocicletas cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables. Algunos aspectos importantes a considerar en la deducción de inversiones son los siguientes. Por ejemplo, las reparaciones, así como las adaptaciones a las instalaciones, se considerarán inversión siempre que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo. En ningún caso se considerarán inversiones los gastos por conceptos de conservación, mantenimiento y reparación que se eroguen con el objeto de mantener el bien de que se trate en condiciones de operación. Es decir, tenemos que saber muy bien cuándo estamos realmente reparando, cuándo estamos adicionándole algo al activo fijo y cuándo es simple mantenimiento o una reparación pequeña. Cuándo aumenta su valor lo que le estoy haciendo y qué tan considerable es ese aumento de valor para saber si lo voy a mandar dentro del costo del activo fijo
o lo tendré que considerar en resultados directamente en gastos. Otro punto muy importante son las inversiones en automóviles, que solo serán deducibles hasta por un monto de 175,000 pesos. Tratándose de inversiones realizadas en automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como los automóviles eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con un motor accionado por hidrógeno, solo serán deducibles hasta por un monto de 250,000 pesos. Sin embargo, estos dos montos mencionados, recordemos que, como decíamos inicialmente, a lo mejor no coincide lo que dice la ley con lo que realmente tengo en la empresa. Difícilmente voy a tener un activo fijo en cuanto a automóvil por 175,000 pesos o un activo fijo dentro de los automóviles que sea eléctrico por 250,000 pesos y tenemos un monto no deducible bastante grande, pero aquí es un ejemplo muy claro de las diferencias que yo puedo tener contable y fiscalmente dentro de mis activos fijos. Y entonces, ¿qué muestro en el apartado, en el balance general de activos fijos? ¿Qué monto es el que debo de mostrar? Siempre es el monto real, no son los 175,000 o los 250,000 pesos correspondientes. Otro aspecto importante es que tratándose de contribuyentes cuya actividad preponderante consiste en el otorgamiento del uso o goce temporal de aviones o automóviles, podrán efectuar la deducción total del monto original de la inversión del avión o del automóvil que se trate. Sin embargo, pues ya el tratamiento debería de ser diferente. En los casos de bienes adquiridos por fusión o escisión de sociedades, los valores sujetos a deducción no deberán ser superiores a los valores pendientes de deducir en la sociedad fusionada o escindente según corresponda. Y el último punto a considerar es que las comisiones, los gastos relacionados con la emisión de obligaciones o de cualquier otro título de crédito colocados entre el gran público inversionista o cualquier otro título de crédito se deducirán anualmente en proporción a los pagos efectuados para redimir dichas obligaciones o títulos en cada ejercicio. Bueno, como conclusión, es importante señalar que las depreciaciones y amortizaciones representan un tema importante en las empresas, ya sean personas físicas o personas morales. La realidad es que ya sea contable o fiscal, debemos tenerlas en cuenta siempre y sobre todo reflejar en ambas cifras el resultado de la empresa. Claro que donde corresponda, es decir, financieramente debemos mostrar la certeza en la entidad sin afectar que fiscalmente puede llegar a ser más alta o menor la tasa de depreciación. Recordemos que sobre todo debemos poner primero la realidad del ente económico para la correcta toma de decisiones y no basarnos únicamente en hacer contabilidades fiscales. Estas cifras deben quedar plasmadas en papeles de trabajo y como ya se ha repetido anteriormente, es probable que tener ambos cálculos y ambos controles nos represente mayor trabajo, mayor tiempo invertido. Pero las cifras mostradas a los ejecutivos, a los directivos y la calidad del trabajo darán ese valor agregado del que tanto hemos estado hablando. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Es un tema relativamente corto, ¿no? Porque así como lo planteamos, ¿no? Pero pues, aquí dejamos abierto cualquier pregunta, algo que quieran adicionar, comentar, adicional. Aquí nos están haciendo una pregunta por el chat. Dice, hola, buenos días, disculpe, ¿qué tan viable es utilizar los mismos porcentajes de depreciación para las inversiones fiscales y contables? Pues, no es viable por lo que mencionábamos anteriormente.
el resultado que vamos a mostrar financieramente a la empresa no puede estar basado únicamente en las disposiciones fiscales. Es decir, no siempre coincide la duración del bien, el monto original de la inversión no siempre va a ser el mismo. Entonces, es importante establecer los montos específicos de cuánto me va a durar el bien, cómo lo estoy depreciando. Puedo tener métodos diferentes para la parte contable y para la parte fiscal. Entonces, yo considero que es muy importante separarlo y determinarlo financieramente lo real, cuánto me está durando el bien, cuánto le estoy invirtiendo al bien, cómo lo estoy manejando, las adiciones que le estoy haciendo, los mantenimientos, qué tanto me pueden llegar a aumentar el valor de ese bien, pero fiscalmente llevarlo aparte dentro de papeles de trabajo, con los porcentajes máximos utilizados e incluso aprovechar los beneficios que nos puedan dar, como la depreciación inmediata, etcétera. Pero contablemente sería diferente, pues. El bien existe, el bien lo tengo, y el bien lo debo de seguir manejando pues, como realmente se utiliza en la empresa. Sí, recuerden que incluso no necesariamente me tengo que ir a los porcentajes máximos de depreciación para el índole fiscal, pues. O sea, a lo mejor yo traigo mucha inversión porque estoy en periodos de inicios de actividades apenas, y me conviene por alguna circunstancia no depreciar o depreciar inclusive a partir del año siguiente, ¿sí? Aunque la ley del impuesto sobre la renta me diga, por ejemplo, que los vehículos es un 25% anual, en la ley se presupone que un vehículo solamente dura 4 años, cuando en la realidad puede ser que dure más, 5, 6, 7 años, o puede ser inclusive que dure menos. Y entonces, esa es la valoración que se tiene que dar para poder definir si voy a utilizar los porcentajes contablemente diferentes a los fiscales. ¿Algo más, señores? Buenos días, Pepe, buenos días a todos. ¿Qué onda, amigo? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Nada más es un comentario más que una pregunta. Realmente la depreciación... Acércate un poquito más al micrófono, Sebastián, por favor. A ver, no sé. ¿Se escucha mejor ahí? ¿Se escucha mejor? Sí, ahí se oye mejor. Ok. Comentaba que sin duda es una de las deducciones más importantes, ¿no? También aparte de la nómina. Sobre todo que no hemos tratado o no hemos sabido transmitir al qué es inversión y cuándo es un gasto, porque por regular, cuando adquieren lo que adquieran, dicen, es un gasto. Ellos siempre quieren ver afectado su resultado fiscal. Entonces, la importancia de definir qué es una inversión realmente, de que es un gasto, porque ellos adquieren un edificio y quieren que lo demos a gasto, ¿no? A como de lugar. Y siempre nos andan presionando a que, oye, es un mantenimiento de 20 millones de pesos, es un gasto. La autoridad ha puesto mucho énfasis en las revisiones de las deducciones o las depreciaciones fiscales. Entonces yo creo que a lo mejor, y esto es un buen inicio, para definir como firma un criterio, Pepe, a lo mejor irlo viendo, ¿sabes qué es una inversión y qué es un gasto? Se dan en la práctica realmente inversiones que son gastos, realmente, entonces, pero por temor o por ser muy conservadores, siempre estamos llevándolos a que se deprecien, ¿no? En el tiempo. Entonces, a lo mejor buscar algo como firma que nos esté marcando la pauta de cuándo considerarlo como una inversión o cuándo considerarlo con un gasto. A lo mejor un criterio ya más como firma, ese sería mi comentario, no ahorita, ¿no? Pero a lo mejor irlo, que de estos cafecitos salgan temas importantes como que es muy importante, y que se vayan definiendo criterios en relación, por ejemplo, a mí siempre me andan, el principal cuestionamiento, ¿lo mando a gasto o es un activo fijo? Cuando ellos ya saben, ¿no? Ellos están esperando que les contestemos que es un gasto, pero realmente siempre les decimos que realmente conforme a la ley es una inversión, ¿verdad? Sí, desafortunadamente, Sebastián y todos, desafortunadamente,
priorizamos lo que es el efecto fiscal sobre el efecto contable. Pues. Entonces, si yo hago una remodelación de un empaque, que al final de cuentas, o hago una ampliación al empaque, pues quiero ver reflejado toda la inversión que se hizo en el gasto para disminuir el resultado fiscal. Y luego, cuando nos piden unos estados financieros para efectos financieros, precisamente para banco, por ejemplo, para un crédito, pues resulta que no hay activos, pues. Y entonces, ¿por qué no hay activos? Pues porque los mandamos todos a gastos. ¿Y por qué no hay utilidades? Pues porque se afectaron todas las utilidades con los gastos estos, pues. Entonces, sí debemos de tener muy claro qué es un activo fijo y qué es un gasto. Yo les pongo siempre un ejemplo. Por ejemplo, cuando se compra un camioncito, voy a decir uno de esos rabones, ¿no? Que no tienen más que la plataforma. Y luego le instalo una caja seca, una caja para transportar algún bien encerrado, pues. Entonces yo les digo, a ver, ¿cuánto me costó la caja seca? La caja seca me costó, voy a inventar, 50,000 pesos. Pero ¿le da un valor adicional al activo fijo? Si la respuesta es sí, sí le da un valor adicional. O sea, el camión sin caja vale 300 y con caja va a valer 380. Entonces, si le da un valor adicional, definitivamente es una inversión. Pues, si no le quedamos hacerle a que sea un gasto. Cosa muy diferente es cuando, por ejemplo, el camión se le descompuso el motor y yo cambio un motor enterito y voy y pongo un motor nuevo que me costó a lo mejor 50, 60,000 pesos el motor, ¿sí? Pero ese motor solamente es para que el bien esté en funcionamiento y en condiciones de usarse. Ese sí es un gasto, pues. Aunque lo que debe definir si es gasto o es inversión no es el monto de lo gastado, de lo invertido, sino es las condiciones que le va a generar al activo fijo, pues. Entonces, pero sí, me parece buena idea, Sebastián, el poder hacer un criterio uniforme para toda la firma, ¿no? Muy bien. Para ello, Pepe, podríamos empezar con mandar o tratar de hacer un checklist de los casos así que se hayan presentado en la práctica que hayan dado lugar a alguna duda. Por ejemplo, el que comentaba Sebastián, donde, por ejemplo, muchas veces el pintar un edificio, que pues propiamente es un gasto de mantenimiento, no necesariamente es algo que haces una mejora o no necesariamente encuadra en el supuesto de mejora, pero sin embargo, pues muchas veces si tú le inviertes 1,000 pesos de pintura es gasto, pero si le inviertes 2 millones de pintura como que ya te tiembla la mano de mandarlo a gasto. Y bueno, de ese tipo, ¿no? Donde a lo mejor podríamos hacer un checklist de ese tipo de situaciones y como firma definir, ¿sabes qué? Pues en base a norma y en base a la ley, esto encuadraría en tal supuesto para tener una especie de guía, ¿verdad? Que nos dé más seguridad de lo que hay que hacer, sobre todo porque tengamos cómo sustentar. Claro que sí, Juan Carlos, así debe ser. Trabajamos en eso. Claro que sí. Por aquí en el chat están poniendo algunas cosas, déjenme se los cuento para que nos quede con todos. Me dice Fernando, para los amigos de HDE, que es la empresa quien debe fijar sus tasas de depreciación y que deben quedar establecidas en sus políticas contables, sustentadas en el análisis de los factores que inciden en la vida útil de nuestros activos, como ya se comentó, ¿no? Obviamente así debe ser, ¿no? Por ahí también nos piden algunos cursos de agapes. Acuérdense que hoy vamos a estar en Hermosillo, Sebastián, el 24, 25. 24-25 en el Diplomado Fiscal de Hermosillo con tema de agapes y creo que coordinados también, ¿no? Entonces, pues es una buena oportunidad para que vayan, amigos de Hortícola. No, igual, y lo vamos a transmitir en línea, a lo mejor allá en Caborca. No sé. Pues está mejor, transmitir en línea. Muy bien. ¿Algo más, señores? Sí, buenos días, Pepe. Buenos días. ¿Qué onda, Marcela? Todos, hola. Sí, nada más ahorita que mencionan a lo de los agapes, pues ir abriendo un poquito el tema para esos días que van a estar allá y mencionar, ¿no? el beneficio que tienen los agapes en cuanto a las deducciones, que ahí sí nos puede
ahí sí podemos aplicar mejor, ¿no? La política contable, como dice Fernando, de, ok, la empresa que es la que más conoce y sobre todo que sabe cuánto le va a durar, ¿no? El cuidado que pueda tener, que puede ser también diferente una empresa a otra, una le puede durar, de acuerdo a los mantenimientos que le dé, pues tener una vida más útil de sus activos y otra no tanto. Inclusive el lugar donde estén ubicados los campos. Porque a lo mejor yo tengo un campo ubicado a la orilla de la carretera, que voy a utilizar las camionetas siempre de la carretera al campo. Y tendré otro campo que esté 10 kilómetros adentro de terracería y obviamente la vida útil de los vehículos va a ser muy diferente una del otro, ¿no? No es la misma, así es. Y pues el beneficio mencionado para los agapes, ellos que pueden deducir, sí, como gasto, esas inversiones, contablemente, sí deducirlas con su porcentaje de vida útil y a la vez buscar eso de la disminución, ¿no? de su resultado fiscal. Ellas así tener, cumpliendo algunos requisitos, ¿no? El párrafo 2, el párrafo 13 del artículo 74 para poder deducirlo como un gasto, tal cual como lo establece ese artículo. Claro, así es. Claro, y no olvidar pues que contablemente puedo tener todos mis activos registrados que aparezcan en balance y en todos mis financieros, pero fiscalmente en papeles de trabajo tener todos mis activos como gastos si es que incurro en el párrafo 13 del artículo 74. Así es. Muy bien, Marcela. Gracias. Gracias. ¿Qué más, señores? Ya son las 9. Pues si no hay más, pues muchas gracias. El lunes de la semana que entra nos toca. Ese es un tema que no me gusta y ahí a ver a quién se le famoso, porque ajusta más la intención. Próximo lunes, que tiene 1000 aristas. Pero bueno. Bueno, señores.